Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Ahora recuerde, aquí Jesucristo está ahorita ya terminando su ministerio en Lucas 22 y esta es la última Pascua, pero para los creyentes quiero mostrarle cuál es la Pascua. 1 Corintios 5, 7 dice de esta manera, ahí en su bosquejo, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es, ¿quién dice ahí? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos, ¿qué cosa? La fiesta, no con vieja levadura, la vieja levadura, sino con la levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Note que aquí nos dice entonces que nuestra Pascua es ¿quién? Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Cordero de Dios y Él es también nuestra Pascua, Él es nuestro reposo. Todo lo que le quiero decir es que todas las cosas del Antiguo Testamento simbolizaban algo con Jesucristo. El tabernáculo tenía un simbolismo de Jesucristo. Los sacrificios tenían un simbolismo de Jesucristo. El sacerdocio, todo tenía un simbolismo apuntando a Jesucristo. Ahora, antes de seguir adelante, quiero nada más dar un esquema breve de lo que está sucediendo en este capítulo. Primeramente, Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos. Enseguida los discípulos tienen un debate de quién es el más grande. Jesús entonces les da un ejemplo del servicio y les lava los pies. Jesús de pronto identifica a Judas como el que le va a entregar y Judas sale. Ya que Judas salió, Jesucristo habla íntimamente con sus discípulos. Usted puede ver eso en el capítulo 12 delante de Juan. Aquí se instituye también la cena. Jesús ora por sus discípulos, va hacia Getsemaní, ahí agoniza, ahí es traicionado y después es llevado ante Caifás. Entonces estamos explicando que durante esta cena de la Pascua, Jesucristo instituye la cena del Señor. Ahora, algunos han dicho que Jesucristo no comió el cordero. Esa cena que ellos comieron no necesariamente es el cordero, porque el día que se comió el cordero era el día siguiente. Quizás es verdad, yo no sé, yo todavía tengo la creencia que él tomó o comió la Pascua, porque aquí vemos que él dice que él quería tomar la Pascua con sus discípulos. Así que vamos a ver entonces la última Pascua, la primera cena. Número 1, escribe ahí, la última cena con los discípulos. Hay una imagen muy famosa, ¿no? Donde Jesús está sentado en una mesa y le llaman la última cena. Bueno, eso viene de la Biblia. No estoy diciendo que apruebo de la pintura, pero simplemente este pasaje nos indica que fue la última vez que Jesucristo se sentó con sus discípulos. Ahora, tenemos la idea quizás de que sus discípulos eran mayores o grandes. Yo no sé de qué edad eran. Yo he visto unos dibujos, unas pinturas donde Pedro ya está calvo y ya está viejito. Pero yo creo que todos los discípulos eran menores que Jesús. ¿Cuántos años tenía Jesús? A este punto tenía 33 años. Yo supongo que sus discípulos eran menores. ¿Por qué? Porque mire cómo hablan. ¿Quién va a ser el más grande? Hablaban así con aspiraciones de un joven de grandeza y madurez. Pedro, siempre torpe. Decía cosas que no debía decir. Se peleaban entre ellos. En una ocasión fueron rechazados y dos de ellos dijeron: Señor, que caiga rayos del cielo para que los consuma. Eso suena como un joven que no es prudente, ¿verdad? Ahora, teniendo eso en mente, aquí el Señor tiene su última cena. Note, le transcribo ahí el anhelo del Señor. Vemos después de 3 años que pasaron con Jesús, hay una intimidad, hay un compañerismo fuerte entre ellos. Ahí en la Biblia vemos Lucas 22, 14, dice: cuando era la hora significa la hora de la Pascua ya, o la hora de la cena, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Llegó la hora de la Pascua. Se sentó con ellos y les explicó qué tanto deseaba. Esa palabra comunica el sentido de anhelo ardiente, apasionado. Estas palabras revelan que Él invita a los creyentes de cada edad y cualquier lugar a tener una comunión con Él. Mire, 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados ¿a qué cosa? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nuestro Señor anhela una comunión con sus hijos. Anhela comunión con los que lo han recibido.
Él anhela que usted pase tiempo con Él. Ahora, ¿cómo pasamos tiempo con el Señor? O sea, ¿es Dios usted un extraño que solamente lo ve en las páginas de la Biblia o es realmente una persona con quien usted puede tener compañerismo? Yo puedo a veces ver un libro y leer personajes en la historia y me hago la pregunta, a veces nos podemos identificar, decir, ¿cómo sería en realidad esa persona? ¿Usted puede en verdad hacer esa conexión con el Padre? ¿Puede usted en verdad tener esa comunión íntima con el Señor? O sea, la comunión significa compañerismo agradable de estar en la presencia de Dios. Este compañerismo brinda paz, gozo, confianza, fortaleza. Dios nos mandó a su Espíritu Santo, que es el Consolador, que está a nuestro lado, que nos acompaña, nos consuela. Ahora, la iglesia de la Odisea, por ejemplo, había recibido una reprensión muy fuerte de Jesucristo. Dice la Biblia que no era fría ni caliente. ¿Qué significa eso? Tenía una indiferencia. Hay muchos cristianos indiferentes, que no son fríos, no están en el mundo, no hacen mal, no están viviendo en pecado, pero tampoco tienen un amor ardiente por el Señor. No sabe en estos tiempos cuántos jóvenes yo he tratado y ellos viven una indiferencia, no les importan las cosas de Dios. Sí, no viven, no me lo entiendan, no viven en el mundo y se justifican. Yo no ando mal, yo no ando como los demás. Yo no ando robando, yo no ando en pandillas, yo no ando haciendo pecado, pero le hace falta algo, le hace falta un amor ardiente por el Señor. No es caliente ni es tibio y Dios no tiene comunión con ellos, entonces Dios les reprocha, les dice, ustedes les tengo que reprender. Mira Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, ¿qué dice ahí? Celoso y arrepiéntete. Mire, he aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Y qué dice ahí? Y cenaré con él. Note ahí, cenar con él, habla de la intimidad. Cenaré con él y él conmigo. O sea que esta iglesia tenía muchas cosas positivas. Eran muy cómodos, pero tenía una indiferencia. Que literalmente Jesucristo no era parte de su iglesia. Ya Jesucristo no era el centro de la iglesia, ellos eran lo importante. Hay muchas iglesias así que ya no les importa lo que Jesús hace, quién es Jesús, la misión de Jesús. Y Jesús dice, yo estoy afuera, déjeme entrar. Ahí está Jesús. ¿Quién está? Es Jesús. No queremos a Jesús en la iglesia. Yo sé que gente no lo diría así con sus palabras, pero con sus hechos así lo viven. No quieren a Jesús en sus vidas. Y Él dice, déjame entrar. Yo quiero cenar contigo. Yo quiero tener esa comunión contigo. Yo quiero caminar contigo. No basta que no andes en pecado. Eso es bueno. Pero ¿dónde está la comunión? ¿Dónde está el compañerismo? Ahí el versículo 16 de Apocalipsis 3 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice ahí? Te vomitaré de mi boca. Es una expresión fuerte de repugnancia. Hay cosas que usted quiere tomárselas calientes. ¿Cómo qué? Café, el caldito. Y hay cosas que le gusta tomarse frías. ¿Cómo qué cosas? ¿Cómo? Una caguama, dijeron por acá. Una Coca-Cola, un refresco. Pero imagínense un caldo frío o una soda tibia. El Señor dice, como no eres ni uno ni el otro, yo te voy a vomitar, me eres repugnancia. En otras palabras, escuche, me eres inútil. ¿De qué sirves? El Señor aquí está expresando su anhelo de pasar tiempo con sus discípulos y esa es la última cena. Esta es la última vez que Él se va a poder sentar con Pedro, con Jacobo, con Juan, con Judas y todos los otros discípulos. Es la última cena del Señor y su anhelo era pasar tiempo con ellos. Letra B, escriba ahí por favor, el fin del ministerio del Señor. Este es el fin del ministerio del Señor. Aquí ya terminó todo lo que Él iba a hacer aquí en la tierra. Me refiero al ministerio terrenal, humanamente. Dice el versículo 15, dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús está a punto de ser entregado. Entregado significa traicionado. Jesús va a padecer, o sea, esto es sufrir. Y los discípulos iban a quedar sin su Señor.
Y es por eso que Jesucristo les instruyó, les dio consuelo. Le vuelvo a decir, me imagino muchos de estos, 23, 25 años quizás, 26 años, no sé. Y ahora van a estar sin su protección, sin su provisión, porque por 3 años Él los sostuvo, Él les ayudó, Él estuvo con ellos. Ahora su líder está por ser quitado. Mire Juan 13:1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, había amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Qué dice ahí? Los amó hasta el fin. Esa es la comunión que el Señor tuvo, que Él los amó hasta el fin. Al fin de su ministerio terrenal, pero sin duda también los ha amado y los sigue amando a lo largo de la eternidad. Y así nos ama el Señor también a nosotros. El Señor anhela una comunión con nosotros. En primer lugar, vimos la última cena con los discípulos. Pero vamos a ver también, número 2, la última Pascua. Ahora, cuando yo me refiero aquí a la última Pascua, escuche esto, se refiere a la Pascua que Dios instituyó. Después de este día ya no debe haber una Pascua. Cualquier otra Pascua que tenga la conmemoración de la salida de Egipto es un rechazo del Mesías. A veces vemos vemos a aquellos que se llaman judíos que están haciendo sus fiestas y la gente dice, wow, mira, eso no es fascinante, mi hermano. Ese rechazo a todo lo que dice la Biblia. Eso es rechazo al sacrificio de Cristo. Eso es rechazo al Mesías, porque ellos continúan con los ritos que ignoran el simbolismo de los ritos que era Jesucristo. Mira el versículo 15, Lucas 22:15. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros, ¿qué dice? Esta Pascua, antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid, ¿hasta cuándo? Hasta que el reino de Dios venga. Les repito lo que significa Pascua, significa pasar o saltar, pasar por alto. Y vamos a explicar de dónde viene esa referencia. Escriba letra A, y la Pascua era en memoria de la salvación de Israel. La Pascua era en memoria de la salvación de Israel. Le voy a señalar otro error común que se hace en las palabras o lo que dicen los cristianos. Dicen, Dios sacó a los judíos de Egipto. ¿Es correcto eso decir? ¿Sacó Dios a los judíos de Egipto? Porque muchos nos referimos a lo que hoy llaman al judío. Los judíos, por ejemplo, se les llevó el nombre colectivamente cuando salieron de Babilonia y llegaron a vivir en Judea. Pero eran de Benjamín, eran de Leví, eran de todas las tribus. Entonces se les dio el nombre judío, pero no eran todos de la misma tribu. Por lo tanto, siempre que usted lea el Antiguo Testamento, hablando de Éxodo y Deuteronomio, nos vamos a referir a ellos como los hebreos o como los israelitas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Dios sacó ¿a quién de Egipto? ¿A los judíos o a Israel? A los israelitas. Además, explicándole algo técnico que a veces la gente se equivoca. La Pascua es en memoria de la salvación de Israel. El mensaje de la Pascua es que Dios libera por medio del juicio del pecado a través de la muerte de un sustituto inocente. Para ello vamos a ir a Éxodo capítulo 12, donde vamos a ver cuando se instituyó la Pascua y su propósito. Éxodo capítulo 12. Y veamos el versículo 11. Dice la Biblia de esta manera, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿Es qué cosa? La Pascua de Jehová. Ahora, ¿qué es la Pascua de Jehová? Bueno, durante este tiempo deben tomar un cordero. Versículo 3, dice así, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero este cordero debe ser sin mancha, según el versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6, es el cordero de sacrificio, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Después se toma la sangre
mire el versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que los han de comer. Entonces así inicia con un cordero. ¿Qué día del mes? El 10º. Y el cordero entonces es reservado, lo guardan hasta el 14. Y debe ser un cordero sin mancha, sin defecto. Después es degollado y esa sangre se pone en los postes y en los dinteles de la puerta. Y lo que hace es que Dios mandó un juicio. Y el juicio era un ángel que iba a matar a todo primogénito de cada familia. Pero cuando el ángel venía y veía esa sangre, ¿qué hacía? Pasaba, significa Pascua. Pasaba, saltaba o pasaba por alto. Venía entonces el ángel de juicio, veía la sangre, esta es la casa, ¿y qué hacía? Pasaba por alto. Y todos los israelitas lo hicieron. Alguien calcula que hubo 250,000 corderos degollados ese día. Y así pasó por todas las casas. Pero cuando va a los egipcios no tienen la sangre en los postes. Entonces el ángel entra a la casa de cada egipcio y mata al primogénito de cada familia. Mire lo que dice por favor el versículo 22. Así que los israelitas se salvaron por la sangre. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo. Hisopo pareciera como una brocha, puede ser. Y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad del dintel y de los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los de los postes, pasará Jehová, eso significa Pascua, pasará Jehová por aquella puerta, y no dejará entrar al heridor de vuestra casa para herir. Allá Éxodo 29, por favor. Esta celebración o este rito se debe llevar a cabo cada año. Esto fue lo que Dios hizo para librarlos de Egipto, de Faraón. Dice ahí el versículo 38 del capítulo 29. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás en la caída de la tarde. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Entonces era un sacrificio continuo por todas las generaciones. Pero escriba letra B, por favor. La Pascua es un símbolo de Jesucristo. La Pascua es un símbolo de Jesucristo. Escuchemos esto, escuche esto. Los sacrificios del Antiguo Testamento no podrían librar de la culpa del pecado. Hay un sector aún del cristianismo que creen que la gente en el Antiguo Testamento se salvaba por los sacrificios que se hacían aquí. Y tenían que traer un cordero y así es como ellos recibían perdón. Aún hay bautistas que creen esto, los que creen lo que es las dispensaciones o hiperdispensacionalismo, donde enseñan que la gente tenía diferentes formas de alcanzar salvación a través de diferentes etapas o eras. Pero claramente la Biblia nos enseña que no hay perdón de pecados, sin remisión de sangre, pecados, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En otras palabras, tiene que haber derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Dice, bueno, ¿qué nos está derramando la sangre de los corderos? Bueno, veamos lo que dice Hebreos 10, versículo 1 y 2. ¿Estamos ahí? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, mire, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrendarse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Está diciendo que estos pecados tenían sacrificios que ser cesados, tienen que dejar de existir, pero no, tienen que ser continuamente para un símbolo, es una sombra de algo por venir, porque estos sacrificios no pueden limpiar el pecado. Mire Hebreos 10:4, por favor, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice al final ahí?
No pueden quitar los pecados. Hechos 16, hasta más Dios no le agradaron los sacrificios, holocaustos y expiaciones por el pecado. ¿Qué dice ahí? No te agradaron. O sea que a lo largo de los siglos el pueblo de Israel esperó el sacrificio que sería satisfactorio para Dios, y ese es el sacrificio de Cristo, donde Cristo entonces es nuestra Pascua. Mira Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra ¿qué? Pascua, que es ¿quién? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces recuerde, todos estos eran símbolos, eran sombras de lo porvenir, y ahora Cristo viene y Él está a punto de ser sacrificado en el mismo día, el 14, a las 3 de la tarde. ¿A qué horas murió Jesús? Él murió a las 3 de la tarde, en el día que se sacrificaba el Cordero. Y mientras Jesucristo estaba en la cruz, muriendo, estaban ya llevando el Corderito. Y toda la gente celebrando ahí la expiación o la liberación de Israel, pero Dios les quería darle liberación del pecado. Y a la misma hora, a las 3 de la tarde, cuando degollaban al Cordero, Jesucristo entregó el Espíritu. Ahí le dice que Cristo es el Cordero. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios, mire, que quita el pecado del mundo. Recuerde que el Cordero debería ser un Cordero sin mancha. Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero sin mancha. El Cordero debía ser inmolado, ¿se acuerdan? Y inmolarás, pero mire Apocalipsis 13:8, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. Era la misma sangre que los iba a salvar. ¿Se acuerdan de ello? Mire, Hebreos 9:22. Es la sangre de Cristo que limpia y salva. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre. ¿Qué se hace ahí? No se hace remisión. Colosenses 1:14 dice, y casi todo es purificado. 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea que es un solo sacrificio, no es uno cada año por generación. Hebreos 9:26 lo deja claro. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer, ¿cuántas veces? Muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, ¿cuántas veces? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio, ¿qué? El pecado. Versículo 28, así también Cristo fue ofrecido, mire, una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, mire, sin relación con el pecado, para salvar a quienes, a los que esperan. Hay un pasaje ahí enseguida, ¿no? ¿Cuál es? ¿Romanos qué? Romanos 3:25. Dice la Biblia de esta manera en Romanos 3:25. Note que es por la fe. ¿En qué cosa dice? Dice Romanos 3:25 de esta manera, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para que manifestare su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. ¿Qué cosa? Note, ahí aparece la palabra pasar por alto. Ahí aparece tener la fe en su sangre. O sea, aquí está la salvación de cada persona el día de hoy. El hombre es pecador, el hombre ha fallado a Dios. Y en un juicio divino. Pero Dios envió al Cordero de Dios, a Jesucristo, para quitar el pecado del mundo. Y Él derramó su sangre. Y Él fue sacrificado. Y cuando usted pone su fe en Jesucristo, la fe en la sangre, cuando se refiere aquí es el sacrificio completo de un Cordero sin mancha, un Cordero que fue inmolado. Entonces Dios nos da la salvación. Él es nuestra propiciación. Qué tremendo, casi todo el Antiguo Testamento es un retrato de la salvación de Jesucristo. ¿Cuántas veces murió Jesús? ¿Cuántas veces lo tiene que recibir usted? Una vez. Es solamente una vez también. No es que ahora lo tengo que volver a recibir. Es solamente una vez. Letra C, escribo ahí, la próxima Pascua será en el reino. La próxima Pascua será en el reino. ¿Cuál reino? En el milenio. Hoy no voy a explicar lo que es el milenio,
pero el milenio simplemente es un reino de Dios por 1000 años. Jesucristo va a reinar en la tierra con vara de hierro. Nosotros estaremos ahí, los creyentes estaremos reinando juntamente con Cristo. No le puedo yo dar con tanta seguridad, certeza, lo próximo que voy a decir, pero cuando Jesucristo venga y establezca su reino, quizás ahí es cuando vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí nos va a recompensar, y ahí nos va a colocar en ciertos lugares del mundo para poder reinar con Él. Y esto todo depende de lo que usted hace por Dios ahorita. Si usted sirve a Dios ahorita, usted será recompensado durante el reino. Tendrá usted un lugar de honor, un lugar de mejor servicio al Señor. Entre esta población habrá muchos incrédulos también. El diablo no va a estar aquí. Y cuando dice que va a reinar con vara de hierro, significa a fuerzas. Va a ser un reino perfecto. Dios hasta este punto ha decidido que el hombre eligiera, por eso eligió a Adán. ¿Eligió qué? El pecado. Pero durante ese tiempo no habrá, todos tendrán que someterse a fuerzas al Señor. Y durante ese reino entonces se va otra vez a instituir una Pascua. Pero recuerde, nosotros ya no estamos celebrando la Pascua de Egipto. ¿Cuál es la Pascua que estamos celebrando ahora? De la cruz de Cristo. Si usted quiere anotar en sus notas, Ezequiel 45:21 es el pasaje que dice que durante el milenio habrá otra Pascua, habrá la Pascua. Pero miren Lucas 22:16 y 18. Porque os digo que no la comeré más. ¿Qué cosa? La Pascua. Hasta que se cumplan el reino de Dios, en el reino de Dios. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Versículo 18, no les dije, ¿verdad? Bueno. Le vuelvo a repetir, cualquier celebración regular de la Pascua por parte de los que hoy se llaman judíos es una expresión del rechazo que hicieron al Mesías. Porque en el día que ellos deben recibir a Jesucristo, ¿qué hicieron con Él? Lo rechazaron. Vimos en primer lugar la última cena con los discípulos, la última Pascua y número 3, la primera cena del Señor. La primera cena del Señor. Vamos allá a Lucas 22, por favor, versículo 19. Lucas 22, 19, dice así la Biblia. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta parte de la cena es después que hubo cenado. Escuche esto, la cena del Señor es un mandato de Dios para los creyentes. Al igual como el bautismo, la ordenanza de la cena del Señor es generalmente mal interpretada y el mundo religioso tiene muchos sustitutos de la verdadera cena. Les repito, no se llama la Santa Cena, se llama la Cena del Señor, la Mesa del Señor, la comunión de la sangre de Cristo. Las únicas referencias a la Cena del Señor en el Nuevo Testamento es en Mateo 26, Marcos 14, Lucas 27, 1 Corintios 10 y 1 Corintios 11. No es Juan 6, cuando Jesús dijo que Él es el pan que descendió del cielo, el que me come a mí. Ahí la religión, la religión tradicional mezcla estas dos cosas y inventa lo que es la Eucaristía, diciendo que cuando usted toma esa hostia se convierte en el cuerpo de Cristo. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dijo, tomó el pan, dijo, este es mi cuerpo. Pero ¿dónde estaba el cuerpo de Cristo? ¿Era el pan el cuerpo de Cristo? Jesucristo dijo que Él era la puerta. ¿Era una puerta Jesucristo? Jesucristo dice que era la piedra viva. Era literalmente una piedra, una roca. Esos son simbolismos en la Biblia que tenemos que comprender. Note en primer lugar, letra A, el propósito de la cena. El propósito de la cena. Jesucristo declara su propósito en Lucas 22, versículo 19. Dice, y Él tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Qué es la última frase ahí? Hacer esto en memoria de mí. Vemos en primer lugar entonces que la cena del Señor es hacer memoria ¿de quién? De Jesucristo. Quiero que me acompañe en su Biblia, 1 Corintios 11. 1 Corintios 11.
Okay. Can you answer this? Church phone. 1 Corintios 11:24. ¿Estamos ahí? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto, ¿en qué dice ahí? En memoria de mí, versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras, ¿en qué dice al final? En memoria de mí. ¿Qué estamos conmemorando? Bueno, versículo 26 dice así, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces, ¿qué estamos conmemorando? La muerte de Jesucristo. Y lo hacemos hasta que Él venga. Esta es una ordenanza, es un mandato. Vea el versículo 24 y 25. Dice así la Biblia, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. O sea, son ordenanzas, está diciendo, haz esto, eso es lo que tienes que hacer. Ahora, ¿este mandamiento para quién es? Bueno, son para los discípulos. Ahí en su bosquejo, vea Mateo 26:20, cuando llegó la noche se sentó a la mesa, ¿con quién? Con los 12. Ahora regresa ahí a 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, vea el versículo 28. Y aún nos puso Dios, ¿en dónde? La iglesia. Recuerde que aquí le está hablando a la iglesia. Quiero nada más señalar que se le instituyó a la iglesia. En el Antiguo Testamento lo hacían por familia, pero en la Biblia vemos que se hace como iglesia, en la iglesia, y lo vamos a ver en el versículo 17 del capítulo 11. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, aquí los está reprendiendo porque no hacían la cena del Señor bien, porque no os congregáis para lo mejor. ¿Qué significa congregar? Y se refiere más bien a una iglesia, ¿no? Sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Ellos estaban abusando de la cena del Señor. Él estaba diciendo, bueno, cuando se reúnan hay una forma correcta, pero la forma que ustedes están reuniendo no es correcto, porque unos ya hasta le hicieron una fiesta. Vamos a tener la cena del Señor. Yo traigo tamales, yo traigo menudo. ¿Y tú qué traes? Ya se convertía en una pachanga de comer, una comelata. ¿A quién no le gusta comer? No nos hagamos. Pero eso lo hacemos en Navidad, lo hacemos en Acción de Gracias. Pero cuando es la cena del Señor, la Biblia nos enseña que tenemos que hacerlo de una manera digna. Dice que algunos se adelantaban, no querían ni esperar, ahí miraban ya todos los manjares, ¡ay, tremenda comida! Y se ponían ya a comer, perdón la expresión, pero dicen hasta tragar, ¿no? Y otros abusaban del vino y se embriagaban, se emborrachaban. Les voy a explicar ahorita que esto que tomaban no era para embriagarse, no era para emborracharse. Un pastor que ya falleció, era pastor bautista, él no sabía nada, nadie le había enseñado sobre la cena del Señor, y él miraba ahí que pues era dice ahí, wine, decía, él pensaba que era vino. La Biblia no dice vino, note que nunca menciona vino, dice jugo de la vid y dice copa. Pero él fue y compró una botella, sangre de Cristo, se llamaba, no sé cómo. Entonces él siempre que alguien venía, pues tómale tú, te toca y ahora yo, y toca tú y ahora yo, dice que al final andaba bien contento ahí. Dice la idea que muchos se embriagaban, se emborrachaban en la cena del Señor. Eso no era correcto, esa no era la manera que Dios lo había instituido. Pero sí decía, cuando os reunís vosotros, cuando se reúnen como iglesia, cuando se congreguen como iglesia. Es una ordenanza solamente para los que son miembros de la iglesia. En 1 Corintios 1:2, ahí en su bosquejo nos dice la Biblia que esta carta fue dirigida a una iglesia. Dice, a la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que esto fue un mandato para los miembros de la iglesia. De esta manera Dios lo ha ordenado. Es una ordenanza para la iglesia.
Es como el bautismo, no cualquiera puede bautizar a otra persona. De repente usted se encuentra allá en la playa y le predica el evangelio a una persona, pues ya que hay agua aquí, ¿por qué no te bautizo? No puede hacer eso. Tiene que ser autorizado por la iglesia local. La ordenanza es una ordenanza a la iglesia, en la iglesia. Letra B, escribe ahí los elementos de la cena y su simbolismo. Los elementos de la cena y su simbolismo. Regrese a Lucas 22, por favor, y no pierda su lugar en 1 Corintios. Estaremos regresando ahí. En el versículo 19 dice la Biblia de esta manera, ¿y tomó qué cosa? ¿Qué cosa tomó? El pan. ¿De dónde tomó el pan? Esa semana era conocida como la semana del pan sin levadura. Entonces ya nos indica qué tipo de pan era. ¿Era sin? Levadura. ¿Qué significa sin levadura? ¿O qué es la levadura? Y la levadura es representación en la Biblia de pecado y de falsa doctrina. Entonces está hablando de un pan que está completamente limpio de cualquier contaminación. Entonces Jesucristo está hablando de su cuerpo está libre de cualquier contaminación. Y por lo tanto, cuando se toma el pan, debe ser no cualquier pan, no un pan Bimbo que le gusta a usted, un pan dulce, debe ser pan sin levadura, libre de toda condenación. Pero también vemos que habla de la copa, tomó la copa. Ahorita voy a dar una explicación de la copa, pero vaya a 1 Corintios 11, 23, regresa ahí a 1 Corintios 11. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué tomó? Tomó pan. Mateo 26, 17, ahí en su bosquejo, y el versículo 26 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y mientras comía, el versículo 26, tomó Jesús el pan. ¿Cuál pan? Bueno, el pan de los panes sin levadura. El pan, regresa ahí a 1 Corintios 11, 24, es simbólico del cuerpo partido de Jesucristo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto nos recuerda del terrible sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo sufrió, aunque ninguno de sus huesos fue quebrantado. Ahora, ¿cuál es el simbolismo de la copa? Bueno, Mateo 26, 29 dice de esta manera en su bosquejo, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto ¿de qué? De la vid, hasta aquel día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora vaya a 1 Corintios 11, 25. Asimismo tomó también, ¿qué cosa? La copa. Note que aquí usa el término copa. Nunca menciona Pablo jugo de la vid, vino, nada. Siempre menciona copa. Yo no estoy seguro por qué. Algunos han especulado diciendo, hay lugares donde no pueden tener jugo. O sea, si no puedes tener jugo de la vid, no tienes dinero o no hay. Algunas áreas donde no se cultiva. Hoy en día yo sé que con tanto transporte es más fácil. Pero ¿qué se hace? Bueno, la copa, muchos han dicho, podrás quizás ser reemplazado simplemente por agua, porque dice que es la copa. Yo no estoy diciendo que es así, lo que estoy diciendo es que hay siempre otras explicaciones por qué Pablo usó copa, pero una cosa estoy seguro, no es vino fermentado, porque todo tiene que ser puro, tal como el pan sin levadura, tenía que ser también el jugo de la vid sin su contaminación, sin su alcohol, porque es lo mismo que contamina el pan, que es la levadura, también es lo que se usa para contaminar el alcohol. Entonces sería contrario al tratar de decir, bueno, sí, el pan tiene que ser sin levadura, pero cárguenle allí al vino. Una cerveza, por ejemplo, contiene 6% de alcohol. El vino contiene regularmente entre 15 a 24% de alcohol. Y las mujeres usualmente son las que más toman vino en el mundo. Son más guainas que los hombres. El hombre se compra un paquete de 12, y como pesa 300 libras, pues casi no le hace tanto efecto que a una mujercita cuando toma solamente una copa de vino. Nosotros, bueno, yo soy de aquellos que digo, mejor no tomes nada de alcohol. Algunos dicen en moderación. En moderación no te va a beneficiar de ninguna manera. Tenemos que abstenernos de los deseos de la carne. La carne quiere emborracharse, manifiestas son las obras de la carne, incluye borrachera. La carne quiere emborracharse, pero Jesús nos enseña a no dar provisión a la carne.
Y es un principio ahí entonces donde podemos decir, no puedes tomar. Entonces, ¿para qué toma la gente? Me dicen algunos, es para el calor. Bueno, ahí está el agua. Si en verdad tienes calor, toma agua, hijo. Toma agua, no tienes que andar tomando algo. Mucha gente toma por muchas otras razones. La gente que ha dejado de tomar, imagínense, hermanos que están aquí entre nosotros, que antes tomaban mucho. Y ahora usted escucha a un pastor que le dice, en moderación, hermano, ¿qué va a hacer usted? Cuando se tome esa copa, va a recaer otra vez a lo más profundo, quizás hasta peor. Y no se crea la mentira que una al año no hace daño. Pero escuche, ese no es el tema de hoy, ¿ok? El siglo 26, ahí en 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recuerda, la Biblia nunca usa el término vino para referirse a la cena del Señor. Vino es un alcohol fermentado, resultado de levadura. La levadura es un símbolo, como dijimos ya, del pecado. Entonces no es posible que comparemos entonces la sangre de Cristo como sangre sin mancha, la sangre inmaculada de Cristo. La copa es el jugo de uva, mira el versículo 25, simboliza la sangre de Cristo. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Letra C escribe ahí, la manera de celebrar la cena. La manera de celebrar la cena. Ahí nos vamos a quedar en 1 Corintios para el resto de esta enseñanza. La pregunta que se hace es, bueno, ya vimos qué es la cena, cuál es su propósito, cuáles son sus elementos y cuáles son sus símbolos del elemento. Ya vimos quién puede tomar la cena del Señor. La cena del Señor para nosotros es para aquellos que son parte de nuestra iglesia, que son miembros de nuestra iglesia. Y para ser miembro de nuestra iglesia tiene que ser creyente, tiene que haber bautizado. Entonces puede participar de la cena. Dice, pastor, ¿qué tal si estoy de visita? Vengo de otro lugar, yo también soy creyente, comparto la fe, ¿ha sido bautizado? No, es una cena cerrada entre solamente nosotros, que somos miembros de esta iglesia. Pastor, yo solamente asisto a la iglesia, no he tomado yo el paso de ser miembro de la iglesia. Cuando hablamos de miembro, yo no estoy diciendo que está haciendo una afiliación, porque hoy en día la gente no entiende lo que es membresía. Piensa que la membresía es una afiliación con una iglesia. Membresía es ser miembro de un cuerpo. Si usted está aquí ahorita y tiene semanas viendo, meses que usted es miembro de esta iglesia, créalo o no. No tiene, dice, pues yo me vengo de otra iglesia, tengo que desasociarme de esa iglesia. Claro que sí, en cuanto usted viene a otro lugar, usted tiene que completamente desasociarse de otra iglesia y decir, yo soy ahora de esta iglesia, porque aquí se le va a pastorear, aquí se le va a predicar, aquí se le va a visitar, aquí se le va a dar todo lo que se necesita para crecer. Lo que usted tiene que hacer es simplemente obedecer. Nosotros tenemos clase de nuevos miembros para que mentalmente muchos puedan decir oficialmente soy miembro, porque así les hace falta un papelito para que puedan sentirse que son miembros. Yo sé que no todos, pero desde el momento que usted creyó en Jesucristo y fue bautizado, usted ya es miembro de una iglesia. Ahora la pregunta es, ¿con qué frecuencia se celebra? La Biblia no da un tiempo definido. Mira el versículo 26, dice, así pues, todas las veces que comieres este pan. Esta frase, todas las veces, como que da la libertad a la iglesia de determinar con qué frecuencia. Hay iglesias que lo hacen cada semana. Cada semana tienen un tiempo donde toman el jugo de la vid y tienen un pan. Hay otras iglesias que lo hacen una vez al año. Otras lo harían una vez al mes, otros 2 veces al mes. La Biblia no nos da una indicación. O sea, si usted escucha una iglesia, bueno, ellos lo hacen cada mes. Y luego dice, bueno, aquí ¿qué tan seguido lo hacen? Una vez al año. No, eso no está bien. No puede decir eso, porque este pasaje no indica eso. Indica que le da la discreción al pastor, más que nada, como es el líder de la iglesia, determinar qué tan frecuente se hace la cena del Señor. Ahora usted diría, ¿más frecuente mejor? Yo creo que sí. Si es con más frecuencia, hacemos memoria de Él, y es un tiempo también de examinarse a uno mismo. La Biblia dice que debe hacerse de manera digna. Mire, 1 Corintios 11, 28. Por tanto, ¿qué dice ahí? Pruébese cada uno mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea que uno debe examinarse a sí mismo de una manera solemne y personalmente. La palabra indignamente significa de una manera digna, como lo indica el contexto. Mire el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, ¿sin qué? Discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, yo creo que eso está hablando indignamente y nos explica qué significa.
Indignamente es no discernir el cuerpo, no discernir la sangre. Significa que usted no entiende lo que es la cena del Señor. Significa que usted no ha sido bautizado. Significa que usted no es creyente. Significa que usted no cumple los requerimientos. Mucha gente explica esto, decir que dignamente significa que estar bien con Dios, pero la pregunta es, ¿quién está bien con Dios en todo? Por eso cuando a veces hacemos la cena del Señor, hay quienes no la toman. ¿Por qué no quieren? Estoy mal, estoy en pecado. Y en vez de arreglarse con Dios, prefieren que pase y no toman la cena del Señor. Muchos dicen, si tomo la cena del Señor y estoy en pecado, me voy a morir. Porque el pasaje enseguida dice, muchos mueren y muchos ya han dormido, muchos están enfermos y muchos duermen. Pero eso no tiene lógica, porque usted cree que nada más por comer Dios no lo va a castigar de su pecado. Anda viviendo en inmoralidad, por ejemplo, y viene a la iglesia y dice, no como el pan porque no quiero morir. Pero Dios de todos modos te va a matar, hijo. De todos modos te va a traer juicio porque eres de inmoralidad. Dios castiga a los que ama. Dios trae juicio. Entonces, indignamente se refiere en este contexto. Sí sería bueno que se examinara y dijera, voy a estar bien con Dios. Y sí debemos examinarnos cada vez. Pero en este contexto habla de que usted de una manera correcta tomemos la cena del Señor. Versículo 21 nos habla de vivir en comunión con Dios. Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. La palabra juicio aquí nos indica, o sea, eso es lo que está hablando de indignamente. Que no lo estaban haciendo con respeto, con honra. Venían para comer, para emborracharse, venían para apantallar quién traía una carne más buena. Así veí que hay gente que ni siquiera tenía, venían y no podían ni compartir porque eran pobres. Y Dios dice, eso no es la manera digna de comer la cena del Señor. Y van a tener un juicio. Mire el versículo 30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Escuche una vez más, hermanito, hermana, si usted está en pecado, no se preocupe por la cena, eso es lo menos que usted tiene que preocuparse. Preocúpese por arreglarse con Dios. Preocúpese por estar bien con el Señor. La cena es una mirada hacia atrás, que Cristo perdonó mis pecados. La cena es anunciar hasta que Él venga, es mirar hacia adelante. Y cuando Él venga, Él quiere encontrar una iglesia santa y limpia, una iglesia que está sirviendo al Señor. Eso es lo que nos enseña la cena del Señor. ¿Qué sucede al final de la cena? Mire Mateo 26:30 y en su bosquejo, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. O sea que se concluye la cena del Señor con un himno. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Vimos en este día la última Pascua y la primera cena. En primer lugar vimos la última cena ¿con quién? Pon la pantalla, hermano Hilario, por favor. La última cena con los discípulos. El repaso. La última Pascua y finalmente la primera cena del Señor. ¿Nosotros celebramos la Pascua? Sí celebramos la Pascua. ¿Cuál Pascua? La de Cristo. ¿Celebramos la Pascua de los judíos o de los israelitas? No, Señor. Nosotros tenemos nuestra Pascua. Nuestra Pascua es Jesucristo. Próxima semana, el domingo en la noche, vamos a tener nosotros la cena del Señor. El domingo en la mañana ya tendremos nuestro bautisterio listo para aquellos que están ya listos para bautizarse. Y en la tarde usted podrá participar de la cena del Señor. No falte, no vaya a faltar. Únase a nosotros para participar de lo que es la cena del Señor. Vamos a orar en este momento. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las instrucciones que tú nos das mediante la cena del Señor. Te damos gracias porque fuiste aquel cordero que fue inmolado. Y ahora, Señor, tenemos el perdón de pecados por tu sangre. Ahora conocemos y entendemos que nos has librado de la condenación para siempre. Y, Señor, ahora nos hacemos memoria de lo que has hecho por nosotros, para que nuestros corazones, Señor, puedan llenarse de gozo y alegría de que tú nos has perdonado y nos has salvado. Y queremos también prepararnos, Señor, con toda santidad hasta el día que tú vengas. Te pedimos, Padre, que bendigas a la iglesia, bendice la ofrenda que viene por delante. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.